Value Investing FM, episodio 146. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido de tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Ciel Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Esta semana vuelve con nosotros Emérito Quintana, uno de los favoritos del público, que ya estuvo aquí y ahora ha vuelto, ya para tratar temas más concretos, y estoy seguro de que os va a encantar. Pero Paco, ¿hay warnings? Bueno, el único warning es que si queréis la presentación de Emérito, porque, bueno, es gestor, bueno, no sé si es gestor o asesor, creo que de momento asesor del Fondo Numantia Patrimonio Global, sí, es asesor, lo confirma. Bueno, tenéis el capítulo 76 donde habla un poco de su filosofía de inversión, bueno, todo eso, se presenta un poco más, pero ahora vamos a centrarnos en su cartera. Vamos a hablar de inversiones, de la situación actual, otros temas menos centrados en la filosofía y más en la práctica. Así que, Emérito, enhorabuena por, bueno, también eso, de momento está siendo el ganador del el gran evento de la presentación del análisis más rentable, que fue el de Tesla. Así que, enhorabuena y bienvenido a Value Investing FM. Muchas gracias. Yo encantado de volver aquí entre amigos a cosas más concretas. Me Y lo de encanta. Tesla, pues qué bien. A mí me encantó el evento de febrero. Jugando al límite con el virus, que hay que decir que fuiste de las primeras personas que lo vio. Bueno, lo vio el problema, digamos, no el virus en general, sino la problemática del virus, que eso me llamó mucho la atención. Sí, a ver, normalmente tienes el chip como inversor de que las preocupaciones y tal, pues las minimizas y no ocurre nada y todo al final se pasa. Pero yo cuando vi hay un nuevo virus respiratorio en China, yo ahí automáticamente dije, esto se va a transmitir por el aire, esto es algo nuevo, esto va a tener crecimiento exponencial y esto no hay quien lo pare y con las primeras estadísticas es colapso del sistema sanitario mundial y millones de muertes. Entonces, mm, eso sí, me preocupó bastante. A poco que sepas del tema. O sea, un nuevo virus respiratorio me preocupó muchísimo. Y bueno, sí, en enero ya estaba dando la tabarra y comprando mascarillas por Amazon y guardando comida y agua para 2 meses de reserva. Pero bueno, eso yo lo hago también por sistema. La mayoría de las veces pues pareces un loco y la mayoría de las veces no pasa nada. Pero tampoco te cuesta nada hacerlo ante procesos mm, de crecimiento exponencial y desconocidos. Desde el punto de vista de gestión de riesgos, lo más lógico es prudencia extrema. Y por desgracia, pues ha ido de mal en peor, sí. Y la duda que tengo es, lo viste bastante claro, ¿habrías actuado, a ver, tampoco hay que ir a posteriori, si lo vieras, habrías actuado igual en la cartera? Porque bueno, leyendo tus cartas y tus comentarios, inviertes a largo plazo, pero quizá podrías también, si ves una situación similar, puedes intentar aprovechar el market timing. ¿Qué opinas de este tema? Claro, es difícil, lo menciono en la carta, combinar las dos visiones, ser muy pesimista desde el punto de vista personal y prepararse bien y ser optimista a largo plazo con la cartera porque no sabes lo que va a pasar y es cierto que te puedes perder años de rentabilidad en semanas y no puedes andar entrando y saliendo. ¿Que fue un factor para esperar un poco más o para aprovechar esa liquidez? Pues sí, pero yo tampoco era partidario
de cubrir la cartera ni cosas así. A mí me gustó, por ejemplo, la estrategia de Ackman, que él también lo puede hacer porque está a otro nivel, ¿no? Con productos OTC y demás. Si encuentras una cobertura muy barata, muy asimétrica, pero no es lo mío. Em, lo que hice fue, si tenía tesis claras y tenía mucha liquidez, el mercado estaba en pánico, me cuadraban las valoraciones, pues entrar sin pensar en especular con lo que va a pensar el mercado el mes que viene, ¿no? Si va a tener más miedo el mes que viene o no, o si se va a recuperar o no. Si las valoraciones me encajan, invierto para largo plazo y ya está. Lo que sí he ido cambiando cada vez más es el tipo de empresas que tengo. Sí que han ido entrando más empresas del mundo digital y menos que tenía afectadas por el ocio y el turismo. Y hablando de esto de un nuevo mundo digital, tú eres de los mayores defensores desde hace años en las grandes tecnológicas y has sido siempre de las grandes posiciones en tu cartera, especialmente Amazon y Facebook. De hecho, yo soy muy fan de tu meme en Twitter de no puedes derrotar a Amazon. Sí. Soy especialmente fan. Si quieres comentar un poco la situación de estas empresas o cómo lo ves, si crees que hay ese riesgo siempre perenne, el regulatorio en Estados Unidos. Sí, siempre existe. Amazon y Facebook están de las primeras del fondo, pues casi desde el principio, ¿no? Llevan 3 años. Pero bueno, hay que seguir vigilando las tesis. Ahora mismo, sí, el principal riesgo podría ser ese. Es difícil a veces de defender, porque la legislación antitrust americana está muy centrada en el consumidor. Entonces, si le estás dando más valor al consumidor y precios más bajos, es difícil defender que tienes una posición dominante o que la estás aprovechando a costa del consumidor. Y en el caso de Facebook, pues están intentando demostrar internamente en Facebook que son un todo, ¿no? Que son un grupo muy cohesionado para que no les separen. También sería difícil con efecto retroactivo echar para atrás cosas como la compra de Instagram y cosas así. Pero sí que es verdad que a futuro, si se ponen cada vez más duros, te impide innovar más rápido y te impide hacer adquisiciones de posibles competidores. Entonces, bueno, eso siempre está ahí. Estos días han subido mucho, yo creo que porque el mercado espera que haya un bloqueo político, que haya presidente demócrata y senador republicano, aunque ambas patas están todas en el aire, pero como el mercado espera eso, dicen, pues no vas a tocar las tecnológicas en un tiempo, ni vas a hacer locuras, así que se han recuperado bastante. Muy interesante lo que comentas del sistema antitrust estadounidense que cambió bastante, creo que fue en la época de Reagan, que tenía, bueno, es que estuve leyendo sobre el tema porque claro, me afecta como no como accionista de Amazon, pero sí como accionista de Facebook y de Google. Y que a diferencia de la Unión Europea, que aquí se centra más en defender a las pequeñas empresas, en Estados Unidos se centra más en el consumidor. Y claro, si Facebook y Google y Amazon demuestran que su producto o su estructura beneficia a los consumidores con mejor producto, con menores precios, al final no tiene sentido, siguiendo esta ley o esta legislación o esta filosofía de la legislación, dividirla. Que eso es lo Es que difícil, lo critica tendrías que Enrique enfocar desde Dans. un punto un poco más populista, quizá, pero es difícil. Si estás dando mejores precios y mayores servicios al consumidor y puedes demostrar que tu competencia está a un clic de distancia, pues es difícil. Claro, porque Elizabeth Warren se centra demasiado en el poder que tienen estas grandes corporaciones, pero tener mucho poder no va contra la ley. Bueno, tienen poder, el poder que les da el consumidor también. O sea, si eh, libertad de entrada al sector hay y libre competencia hay, y si Amazon se duerme en los laureles o Facebook se duerme en los laureles, pues otro les comerá la tarta. Pero si te quedas solo porque eres el mejor, pues
pues son los consumidores los que están creando tu ventaja. Igual que hoy te la dan, luego te la quitan. Mérito, por ejemplo, el caso de la búsqueda más buscada en Bing es cómo descargar Chrome. Son Sí, los propios consumidores que tienen el poder. claro, pero sí que es verdad que la competencia es lo que tú dices. Está a una descarga de distancia o a un clic de distancia. No sé si has seguido un poco el caso de Alphabet con relación a esto, al tema de la competencia, y cómo se mete Apple en el tema, que también dicen que Apple está investigando para tener su propio buscador. Claro, eso es interesante. Eso sí es interesante porque Google paga mucho a Apple, ¿no? Y en realidad yo no creo que sea para que en los iPhones el buscador de Google sea lo predeterminado. Yo creo que Google paga a Apple para que Apple no cree su propio buscador. Ahí está la cosa. Porque sí que es verdad que controlas el canal, controlas el hardware, ¿no? Controlas esos 1.000 millones de dispositivos y bueno, ahí puede haber una lucha interesante, sí. Sí, a ver qué pasaría. A ver, es complicado porque digamos que Google ahora parte con bastante ventaja, pero Apple tiene mucho cash. Ahí sí que podría estar la gran amenaza. Lo bueno es que, a ver, Sí, a ver, mm, no sé si sería cuestión de dinero, porque, o sea, Google al final lo que es una inteligencia y cuanto sí, más busca la gente y más responde y más interactúa con ella, más inteligente se vuelve. Entonces eso yo creo que no solo es cuestión de dinero, sino de tiempo y de escala. Sería difícil hacer un buscador igual o mejor que Google. claro. A ver, hay muchos factores. O sea, es interesantísimo el caso, porque yo le doy bastantes vueltas. Claro, por un lado, Google lleva mucha ventaja a Apple si quisiera empezar. Además, tiene el share of mind, o sea, si Apple monta algo, pues seguramente no va a obligar a la gente a usarlo. Seguramente podrá tener la opción de utilizar Google. O sea que eso sería complicado. Pero Apple tiene el hardware y tiene el hardware con una cuota de mercado pequeña, pero claro, ponle que tiene el 20%, pero es el 20% más rico, que es lo que te interesa a ti, Hmm, que busque esa gente. O sea que va a ser muy interesante. Y otra cosa también, porque claro, deja de pagar esos 10 billion. Esos 10 billion los primeros años se los va a ahorrar Alphabet, que también es muy interesante y puede ser lo que pasó con las tabaqueras, que claro, ahora los paga porque lo necesita, igual puede seguir siendo el de referencia y mantener la cuota sin pagar. Hay Claro, muchas derivadas, me parece interesantísimo el caso. claro, si te pones en el peor escenario de Apple monta su propio buscador y todos los usuarios de iOS se ponen a usar eso, pues tampoco es una herida de muerte, porque bueno, lo que tú dices, Apple tiene su cuota de mercado y ya está, y Google es mucho más grande. Bueno, son muchas cosas, este tema daría para todo el programa. Sí, pero toca pasar a otro tema muy conflictivo, ultra complicado, que es Fannie Mae. Y es que, emérito, has caído también estos últimos meses en la fiebre de las GCS. He caído, sí, he caído. Reconozco que es complicado, que también son las cosas que me gustan, ¿no? Si tengo tiempo y tengo interés, pues meterme a empaparme un poco de eso. Tampoco he llegado al nivel de muchos, pero bueno, sí al 80% suficiente para decir, vale, aquí hay algo interesante, la paciencia es clave y yo la puedo tener. Es muy complicado para muchos inversores, puedo exponerme de esta forma. Así que a la batalla. ¿Y cómo ves el escenario ahora que al final el escenario para Fannie Mae, la gente esperaba que una victoria de Biden las tumbara muchísimo, al final no han casi caído, y en parte parece que es porque la presidencia va a ser demócrata, pero el Senado va a ser republicano. Sí, hay otra tesis que dice que ya estaba muy descontado una presidencia de Biden y que tampoco es tan clave. A ver, es verdad que el potencial de revalorización es tan grande en un periodo tan corto de tiempo que también podrías decir, oye, el mercado no es estúpido. Si me está dando esta oportunidad, seguro que muchos también lo entienden bien. Entonces,
seguramente se descuente problemas y retrasos y presidencia demócrata, así que tampoco cayeron tanto. O puede ser lo que tú dices, se espera bloqueo y entonces pues todo seguirá su curso. Ujú. ¿Quieres añadir algo más de Fanny o No, estás comprando más? compré más 2 días antes de las elecciones, compré más para poner el fondo a un poco más del 3% total, 3,3%, porque había dos de las preferentes más ilíquidas que habían bajado el último mes y como un 20% y las podía comprar con paciencia durante el día a unos $11 de 50 de valor nominal. Entonces entré un poco más en esas y dejé el fondo expuesto a todas las preferentes, y ya te digo, un 3,3%, algo así. Y así Yo me quedé, tengo, así estoy. yo tengo que admitir que compré el día antes de las elecciones porque creo que el mercado ya descontaba una victoria absoluta de los demócratas y yo no lo veía tan claro. Yo incluso pensaba que iba a estar igualado, pero tenía más posibilidades Trump. Al final, bueno, a ver lo que pasa. Estamos grabando el viernes por la tarde. O sea, de aquí al domingo puede haber una guerra civil, a saber. Igual toma el poder Joe Jorgensen, cogen las armas, nunca se sabe. Que por cierto, esa fue mi apuesta que comenté el otro día. Y bueno, yo de momento las mantengo porque veía que, a ver, a este precio, esa cotización, incluso aunque perdiera, ya lo descontaba. Entonces, me guardaba la sorpresa y si no, pues no creía que cayese más. Y bueno, de momento no Sí, han caído apenas. y así ha sido. Sí. Se ha cumplido. Sí, yo creo que bien comprado está. Ya veremos los próximos años si se van dando pasos legales. No, ahora hay que ver Y, estos próximos 2 meses que el caso Collins allí en el tribunal, si hace y eso será interesante si hay para un- echarlo para atrás. y no olvidemos que incluso ganando Biden, la toma de posesión todavía va a tardar. Entonces tienen todavía más de un mes para hacer el amendment, Munchin y Calabria. Va a estar interesante. Yo creo que los próximos 2 meses pueden ser interesantes. Sí, sí. Y pasamos así a la que ha sido... Fuiste bastante rompedor en España porque fuiste de los pocos, junto a otros como Andrómeda, en apostar por Tesla. Y la idea la presentaste en el gran evento y como ya comenté, así está siendo de lejos la mejor idea comentada hasta ahora, por bastante. Y si puedes contarnos un poco qué ha pasado, porque la subida de Tesla ha sido una locura, la empresa vale ya cientos de miles de millones, ha subido como loca, un día caía, otro subía, eh, Musk diciendo de que, bueno, ahora vende tequila, lanzallamas, Sí. que la acción está muy cara. ¿Qué ha pasado en Tesla estos últimos meses? Bueno, Tesla es una tesis que pues ha sido de las que más tiempo me llevó y me sigue llevando. Y compré por primera vez para el fondo en noviembre de 2018, que por aquel entonces era muy polémico, ¿no? Y como para explicárselo a los partícipes, pero vamos, que yo tengo la independencia para hacer lo que yo quiera, lo que haría para mí, para mi familia, lo hago y si es polémico, pues que se aguanten. O sea, entonces, si es lo correcto, hay que hacerlo. Entonces, cuando hice la tesis en febrero de 2020 en el evento vuestro, pues ya había subido bastante. Yo no sé a cuánto estaba ese día, 800, $900, habría llegado a 1000, no lo sé. Creo que Em, por ahí, sobre 800, 900 me suena. sí, ¿no? Por ahí. Y luego ha estado en 2000, 2500 llegó y ahora es 5 veces menos por el split. Pero bueno, será más del doble que ese día. Y bueno, yo reconozco que fue bastante polémica, ¿no? Pues sobre todo siendo un evento de inversión en valor, sí que hubo un par de caras ojipláticas, pero que gustó bastante, ¿no? Porque después del evento que me pasé un poco de tiempo, 5 minutillos ahí de tiempo, no hubo tiempo para preguntas, pero la gente se me acercó y hubo uno que trabajaba para Renault y me dijo, pues me cuadra todo lo que tú dices porque yo vivo en el día a día los problemas de burocracia y de falta de innovación y tal. Y otro me preguntó por el tema del hidrógeno, las baterías y tal.
vamos, que parece que gustó la tesis, luego la desarrollé un poco más en mi canal de YouTube y desde entonces, ¿qué ha pasado? Pues que sí, la acción ha seguido subiendo, capitaliza ahora unos 400.000 millones. Yo creo que también es porque, si lo piensas, llevaba 5 años plana y lo que esperaba, o sea, seguían creciendo las ventas mientras la acción seguía plana, desde los 3 billions de 2013 o así hasta los 30 que está cerca ahora. Y lo que pedía el mercado era un poco la validación del modelo de negocio, ¿no? De, bueno, esto va a funcionar, esto no va a funcionar, esto es el futuro o no, esto va a dar beneficios alguna vez o no. Y, y es un poco lo que se ha visto, más claridad sobre el futuro ante un machaque constante de tesis cortas eh, y de noticias negativas. Eso por un lado. ¿Y qué pasa? Que lo mencionábamos antes, que sí, la acción desde que la compramos se ha multiplicado por 10, pero no lo has podido aprovechar al 100%, porque en solo un año que suba tanto y tan rápido, pues en una cartera personal muy bien, lo dejas correr y pesaría ahora el 40 al 50% del fondo, pero eso es ilegal, entonces tienes que ir vendiendo. Y es uno de los problemas, que en un fondo de inversión tú tienes que guiar un poco al rebaño para que cree valor de forma más o menos al unísono, pero estas cosas de multiplicas por 10 en un año o al revés, o te cae algún 90%, promedias y luego se recupera, ni lo aprovechas ni lo recuperas. O no lo aprovechas al máximo si es positivo, o no lo recuperas nunca y es una pérdida permanente si cae y promedia, aunque luego se recupere. Muy interesante eso que comentas en la carta, sí. La verdad es que es otro ejemplo más de las ventajas de los pequeños inversores. Para mí la gran desventaja, que es muy importante, es el tema de la fiscalidad, la tributación diferida que en los fondos te permite componer sin tributar por el medio, pero la verdad es que no lo había pensado esto de las grandes subidas. Claro, si tú tienes alta convicción y tienes el 10% en una posición, creo que puedes hasta el 15, ¿no? Si, o sea, no comprar, pero aguantar hasta el 15. ¿No es algo así? Yo creo que depende un poco o sea, hay unos límites legales y luego la zona gris depende un poco de cada gestora. A mí si me paso del 10% o de la regla 40-10-5, pues no. Al día siguiente el departamento de riesgos me dice incumplimiento, arregla esto y ya está. Ah, No me vale, dice, bueno, si sube por plusvalía puedes dejarlo 6 meses. Yo lo tengo que ajustar, lo tengo que arreglar. vale. Entonces sí que es verdad que en un fondo público con límites de diversificación ni aprovechas subidas rápidas y fuertes, ni aprovechas al máximo ideas de máxima convicción. No puedes concentrar tanto. Siempre tienes que estar algo diversificado. Luego hay otros fondos que no tienen esos límites y que, por ejemplo, el fondo de Ron Baron, el Partners Value Fund, que creo que puede tener hasta un 30%, no sé si más, pues su principal posición era Tesla y entonces lo ha aprovechado y ha subido muchísimo. El Scottish Mortgage Investment Trust, que lo lleva James Anderson, pues también su principal posición es Tesla, pues lo dejan correr y hacen en el año una rentabilidad muy buena. Pero si no, de normal no lo aprovechas. También es un motivo por el que no hay que hacer cosas demasiado arriesgadas en fondos de inversión, porque no puedes andar haciendo eso, de coger tesis de multiplico por 3 o quiebro y promedio para luego recuperar. Nada, tienes que ser más conservador. ¿Y has valorado la posibilidad de montar un fondo de inversión libre paralelo a Numantia o no valoras esa posibilidad? Es muy difícil. Se quedaría mucha gente fuera porque tienes que poner unos límites muy altos. No sé si eran 50 o 125.000. Y sí, podrías concentrar hasta el 30, tener menos ideas. Mm, Pero no, yo creo que sería mucho lío. Y puede que cuando sea en un motivo más grande, pues puedas tener algo más pequeño así. Pero ahora mismo no. No, ahora mismo me distraería y no quiero marear a la gente y el fondo es muy pequeño todavía, como para que haya dos versiones. No, no me gusta. Bueno,
de cara al futuro, a los próximos años, siempre se puede valorar. Hmm. Adrián, ¿tú qué quieres comentar sobre Tesla? A ti no te intereses en Tesla, que nadie te cree. ¿A ti qué te Claro, interesa de Tesla? claro. Lo que me interesa es que para hacer coches hace falta sacar cosas del suelo, porque esos coches llevan baterías. ¿Y qué llevan las baterías de Tesla, emérito? Pues lo que está haciendo Tesla ahora es integrarse verticalmente lo máximo posible y hacer ellos sus propias celdas o sus propias pilas, eh, ir hacia atrás hacia los proveedores, incluso llegar a acuerdos con empresas mineras y demás para tener el control sobre la cadena de suministros y también para diversificarse más. Las baterías que llevan, sobre todo, bueno, las llamamos baterías de ion de litio, pero en realidad deberían llamarse baterías de níquel grafito, básicamente, si atiendes a los materiales que llevan en su mayoría. Em, pero sí que es verdad que conforme están siendo más eficientes y consiguiendo más energía específica las baterías, más vatios horas por kilo, pues uno está pudiendo diversificar los materiales. Por ejemplo, por el lado del níquel, pues puedes tener una batería muy alta en níquel o mezclarla con manganeso o hacer incluso aluminio, níquel, manganeso, aluminio, tener o no tener cobalto, pero conforme eres mucho más eficiente y si no es un vehículo muy sensible al peso, puedes empezar también a introducir hierro y el hierro es un material más común en la Tierra y se utiliza para más cosas y si haces baterías para coches, millones de ellas con hierro, pues no, em, digamos que no hace falta que las mineras inviertan tanto y se expandan tanto. Entonces ahora mismo Tesla se va a dividir un poco en tres. Va a hacer baterías altas en níquel, va a hacer baterías con níquel manganeso y va a hacer baterías con fosfato de hierro. Y luego por el lado del grafito va a centrarse más en el silicio, que es más barato y más abundante. Entonces, Luego el litio hace falta siempre también. El litio también van a empezar a minar ellos y a llegar a acuerdos con empresas. Hoy había una noticia que habían llegado a un acuerdo con una empresa para la extracción de litio. entonces hace falta más litio, más níquel, Hmm. manganeso. Hace falta muchas cosas que hay que sacar del suelo. Sí, y luego está el tema del cobre, claro. El cobre está en los motores, está en los cables, está por todas partes. Tesla intenta reducir los metros de cobre por coche, consiguiendo estructuras nuevas o más mejoras o añadiendo, subiendo el voltaje, ya se verá lo que hacen. Pero en el motor te hace falta mucho cobre, sí o sí. Fantástico. Sí, me gusta. De hecho, le decía a Paco que estuve 2 días, me pasé 2 tardes leyendo sobre litio. Quedé verdaderamente asustado del panorama. El litio es muy interesante. Yo no sé si has leído sobre ese mecanismo nuevo para extraer litio que estaba un poco en el aire durante muchos años, pero dice Tesla que lo va a hacer así, para sacarlo a través Del de clay, sales, de la, sí, de la grava y de la de arcilla. eso, arcilla. Es que eso, es que si lo consigue, la industria ya del litio se va a pique del todo, porque siempre se supo que había un montón de litio oculto en Estados Unidos, y sobre todo en Nevada y por ahí. Y claro, la arcilla no se daba separado y siempre fue una locura. Pero si de repente Tesla también es capaz de minar en la arcilla, Sí, no sé si lo conseguirá ni cuándo lo conseguirá, porque igual es una cosa de muchos años. Lo que fue divertido es que invitó al Battery Day a dos directivos de empresas mineras de litio, y básicamente para anunciar que iba a empezar a ser un competidor y sus acciones cayeron al día siguiente. sí, sí, es que después del Bueno. Battery Day sí hubo varias que se hostiaron brutalmente. Es que no, es que está habiendo tanta revolución en el litio que es que después de mirar el sector estos días, dije, mima, es que se va a tomar por culo todo. Les invitas para zurrarles. Mm. Es verdad que el litio, pues por pura física, por los elementos que hay, es difícil que se sustituya. Seguirán, los iones que se mueven seguramente seguirán siendo litio por muchísimos,
muchísimos años, es lo que tiene sentido. Pero es verdad que puede haber nuevas formas de extraerlo y extraerlo más barato o extraer más. El siguiente tema. También seguimos en el subsuelo, hablando un poco. Pero espera, Adrián, antes de hablar de eso, ¿no quieres hablar un poco del Green Nickel? ¿Qué es eso del Green Nickel que habla Tesla? Tesla quiere níquel verde, ¿no? Con una estampita de que es sostenible. Que eso te indignó. Eso Estabas indignado. estaba indignado porque diciendo, dime tú, cómo voy a sacar níquel sostenible. Yo no soy capaz. Ya, hombre, yo creo que es que como ellos saben que es parte de la propuesta de valor, ¿no? De la gente que compra un Tesla, se siente bien porque piensa que no está contaminando y demás, pues como han tenido que ir quitando el cobalto por los problemas que había, pues intentan vender que si se integran verticalmente también va a ser de una forma sostenible, porque yo creo que por mantener la coherencia del discurso. Vale. Entonces va a ser como las petroleras en Noruega también. Va a empezar a vender petróleo ecológico. Petróleo verde. También es muy interesante a nivel de materiales el equipo que tienen de ciencia de materiales, porque al final ingenieros buenos de ciencia de materiales con talento hay muy poco en el mundo y es difícil atraerlo y retenerlo. Y Tesla lo comparte con SpaceX y están haciendo bastantes cosas y patentes de materiales distintos, aluminios distintos y aleaciones nuevas que es muy interesante y que son clave para algunas de las partes como para estas piezas fundidas que puedes hacerlo un todo en uno y mantiene su forma y no necesitas recubrirlo después ni hacer un tratamiento térmico después. O dentro del motor, en cada iteración, también se ve como parte del cobre lo han cambiado por aluminio porque es una aleación nueva que han hecho ellos y es muy interesante la parte de ciencia de materiales. Ujú. Ahora, Paco, sí que me dejas continuar. Venga, ahora sí. Es que si no te indignas, tengo que indignarme yo por ti. Tienes razón, tienes razón. Me indigna el níquel verde. Seguimos en el subsuelo. El metal que brilla, que siempre la humanidad lo ha deseado. ¿Qué opinas del oro ahora mismo? Pues el oro me gusta, me gusta. Hay que tener oro, hay que acariciarlo de vez en cuando y volverlo a meter en la caja fuerte. Sí me gusta. En el, en el fondo tenemos desde hace tiempo exposición al oro a través de las royalties de oro, gracias a un hilo de un tal Adrián Godás que vi por ahí una vez y que me metió el gusanillo para investigar más. No sé quién puede ser. Y, y me gustó porque tiene todo lo que me gusta. Estás expuesto al oro, pero en realidad a largo plazo la tesis importa más la paciencia y el talento del equipo, ese descuento intrínseco que hay en los acuerdos, y la mayoría de los inversores no las entienden bien este tipo de empresas porque la contabilidad es muy poco representativa y mucho es activo durmiente todavía sin explotar en el futuro. Entonces lo tiene un poco todo. Y sobre todo estudiar el equipo y el talento del equipo porque son muy pocas personas. Yo creo que las empresas de royalties de oro son las empresas que más facturación por empleado tienen, si no me equivoco. Sí, sí, pues al nivel de Facebook y las grandes tecnológicas. Bueno, Freddy Fanny, ¿qué? Bueno, sí, Freddy y Fanny son las que más tienen del mundo con diferencia. ¿Vale? Pero Ya, juegan en sí, otra eso es liga. otro nivel. Pero Eso eso es es otro otra liga. nivel. Pero vamos, que es muy interesante y me gusta estar expuesto al oro con ellas y con gestores buenos. Hmm, fantástico, estoy de acuerdo. Como decía Sigo Bastos. con las mismas, sigo con Sandstorm Gold de 2018 y con Abitibi y Golden Valley, que al final es lo mismo. Y tuve Franco Nevada durante unos meses y al final la quité porque metiéndome un poco a los clientes, a las mineras, a estos de First Quantum, algunas cosillas más, bueno, a nivel financiero me empezó a preocupar algunas cosas y la quité, así que sigo con las que tenía antes. Hmm, ya sabes lo que decía Bastos. Oro y plata, como mis abuelos. Ahorro puro y duro en oro en stock. En Decía, en stock. stock. Sí, sí, sí. Sí, espectacular. Pues así me gusta. Luego también, o sea, a mí me interesan más que las materias primas los activos monetarios. Entonces ahí solo meto al oro tangible y al Bitcoin intangible. Que pueda
que pueda otra cosa quitarle prima monetaria y valor al oro, pues a medio plazo yo creo que está bastante difícil. Así que tengo las dos cosas en el fondo. Pero no nos Royalties de oro adelantemos, no nos y un adelantemos. poco de oro digital. No nos adelantemos, ya hablaremos ahora en un ratillo, ya vamos a hablar de Bitcoin. Sí, vamos a seguir en el mundo terrenal de momento, hablando de activos inmobiliarios, porque tienes varios. Tienes Howard Hughes, tienes San Joe, tienes, si no me equivoco, Five Point Holdings también. Sí, ¿Y qué le has visto? Porque San Joe, a día de hoy, bueno, es una apuesta, es interesantísima la tesis, porque además está la tesis long y la tesis short de David Einhorn en San Joe. Yo la miro desde fuera, pero es interesantísimo. Además, luego está el tema de subir la marea, de que dicen que puede perder ese terreno valor por culpa de eso. Bueno, diferentes cosas que es interesantísima. Pero si quieres sí, comentar alguna, bueno, la que quieras tú. la de San Joe es la última que he añadido y yo la había revisado el año pasado y el anterior. O sea, llevo 2 años detrás de ella, la veo y, y sí que me preocupaban algunas cosas y me leí la tesis Short, aunque la de Einhorn cada vez le doy menos valor a su criterio, así que, pero vamos, hay para aburrir. Entonces, sí, me preocupaban cosas y no veía que estuviese en ese punto de inflexión para sostener la tesis larga. Intenté hacer, a ver, es una tesis que cuesta conseguir ese feeling a pie de obra, ¿no? Entonces tienes que levantar el teléfono, hacer algunas llamadas, incluso viéndolo por fotos más recientes y tal, veías bueno, que había zonas como muy desangeladas, como em, desérticas, como si fuesen pueblos fantasma, zonas que son azotadas por huracanes o por incluso tsunamis de vez en cuando, y lo vi muy verde, no me gustó. Y este año la he vuelto a repasar y he visto otra cosa totalmente distinta. Ahí ya sí que he visto indicios claros de ese punto de inflexión de construcción y venta de casas. eh, y bueno, sí, es muy interesante. Al final son 177.000 o 175.000 acres en el norte de Florida. Y bueno, es interesante porque la gente se está yendo cada vez más a esos estados. Es interesante porque con esta situación la gente prima más las viviendas unifamiliares con espacios grandes y demás. Y bueno, cuando tú estás creando una especie de mini ciudad, pues es que aparte del tiempo para los permisos y demás, hasta que llegas a ese punto de inflexión en el que tienes las carreteras montadas, los servicios mínimos montados y empiezas a hacer casas que se puedan vender a precio de mercado de California o más, pues tardas mucho. Ahora yo creo que han llegado a ese punto y que no se ha reconocido en el precio. De hecho, es que podrían fabricar y vender pues 1.500, 1.700 casas al año y estar desarrollando pues 100 años en todo ese terreno. O 50 años si lo hacen a 3.000, 3.500 viviendas al año. Entonces, a poco que el próximo año se vea, pues dices, joder, al final estás comprándolo a 10 veces los beneficios anuales con muchísimo por delante y, y esto vale 4 veces más o 6 veces más y el mercado no se ha dado cuenta. ¿Qué pasa? Que tampoco puedes poner mucho porque es verdad que yo creo que los desastres naturales son el mayor peligro de la tesis a largo plazo. Llama la atención las inversiones o el plazo de inversión de Berkovich. O sea, hay gente, muchos inversores que se llaman o dicen que invierten a largo plazo. Muchos de ellos invierten más, o creo yo, a medio plazo. Tú, bueno, yo veo que inviertes eso en general a largo plazo, pero lo de Berkovich es una animalada, porque los años que lleva y sigue esperando. O sea, esta es una inversión a, no sé, 50 años vista, Sí, posiblemente. es un poco como Bill Ackman con Howard Hughes, que es para aprovecharse del desarrollo inmobiliario que va a durar décadas ahí. Esto igual, y es muy curioso porque no quieren que la gente lo sepa y quieren seguir recomprando acciones para ellos. Y yo recuerdo ver hace unos meses una presentación de inversores y el tío puso una slide. ¿Qué Una, dices?
O sea, y lo podéis ver en la página web. O sea, vamos a hacer una presentación y tal, pero no me preguntéis mucho. Y puso pues la portada, una slide resumen y el texto del final, el disclaimer del final. A tomar por saco. Mima. Vamos, que es muy, muy opaco. En el caso de Howard Hughes, que la verdad es que no lo he mirado, o sea, conozco el de San Joe, que es de Florida. ¿Dónde se centra Howard Hughes o Five Points? ¿Está más diversificado? ¿Es en zonas Sí, específicas de bueno, Estados Unidos? Five Points Holdings está más centrado en California, pero Howard Hughes es la más diversificada. Howard Hughes tiene desde el puerto del Seaport de Manhattan hasta estas Master Plan Communities, estas mini ciudades por todo el país. Tiene mucho en Texas, em, tiene en Nevada, tiene en... O sea, el problema de Howard Hughes es que tienes que ir una por una y cada MPC pues es un poco un mundo. Pero a mí la que más me interesa quizá es The Woodlands y, y la que está en Nevada, junto a Las Vegas, que es la más grande y la que más tiene por desarrollar. Y además yo creo que es bastante centrado al mercado de lujo y a casas caras. Y de equipo gestor, ¿cómo andan? Porque la verdad es que ni idea. Bueno, del equipo gestor, el chairman es Bill Ackman, que eso ya te dice bastante. La historia es bastante interesante porque esto vino de cuando quebró eh, General Growth y de la recesión del 2008 y cómo la sacaron y Bill Ackman y otros inversores se metieron ahí y han conseguido una rentabilidad tremenda. Eh, pero lo interesante es ahora que han hecho un plan un poco de reestructuración para quitar muchos costes, muchas duplicidades, para que esté más centralizado la gestión de cada cosa y para ahorrarse 50 millones al año, que es bastante. Y ese plan ha sido una pena porque cuando llegó la pandemia, pues digamos que estaba medio a hacer. Entonces la fortaleza financiera de Howard Hughes ante un evento tan gordo, pues no era lo suficiente. Y hubo que hacer ahí una ampliación de capital. Pero sí que es verdad que en cuanto a gestión, tienes ahora al que estuvo de director de Brookfield Properties llevando el principal terreno, que a mí eso me gusta mucho. Y en el caso de Five Points, ¿qué tal el Porque equipo gestor? ¿cómo se llamaba? No, es que estoy intentando acordarme. Se apellida Lane. Entonces estuvo de vicepresidente ejecutivo en Brookfield Properties y al mando del portafolio de Houston en Howard Hughes. Eh, o sea, estuvo llevando The Woodlands mucho tiempo, haciendo muy buen trabajo, creando mucho valor y ahora es el que lo lleva. Entonces yo en este tío que estaba en Brookfield confío bastante por cosas que he ido viendo, leyendo de lo que hacía. Y Five Point Holdings, muchos inversores también les han dicho, oye, tenéis que dar más transparencia y presentar mejor lo que estáis haciendo aquí, porque estáis también en ese punto dulce, en ese punto de inflexión con todo lo que habéis desarrollado durante años y estáis empezando a construir aquí y no se ve claro el valor de esto. Entonces, Five Point sí que ha hecho un importante esfuerzo de mejora de cara al inversor, de que se vea lo que están haciendo y que sea un poco más transparente. Y en Five Point tampoco, o sea, en Howard Hughes lleva mucho más trabajo. En Five Point tampoco tienes que hacer mucho trabajo para ver, bueno, esto puede valer 3 veces más fácilmente, solo es una zona, es más sencillo. Este tema también lo tratamos con Martí Alonso, de análisis de inversión, y bueno, si os interesa, tenéis ahí su análisis de Five Sí, Points y la verdad seguro, es que y Howard Hughes creo que también, ¿no? también lo ha hecho hace poco y tiene unos análisis muy buenos. O sea, al que le interese Howard Hughes y Five Point Holdings, en análisis de inversión están desarrolladas y está muy bien explicado. Y bueno, ya que sacas el tema, que lo comentaste varias veces, podemos hablar de tu principal posición, que es Brookfield, que la tienes por dos vías, ¿no? Por Brookfield y por
Partners Value Investors, creo que se llama, ¿no? Eso es. Hay una empresa muy líquida que se llama Partners Value Investments, que al final es una forma que tienen los gestores de estar expuestos a Brookfield de forma un poco apalancada. Lo que hacen es endeudarse, hacer acciones preferentes y con ello comprar acciones de Brookfield y ya está. Y la empresa cotiza con descuento, pero es muy líquida. Antes tenían también algunas cosas más, tenían un portafolio así de empresas de calidad que estaba bastante bien, que se llamaba de Champions Portfolio o algo así, y tenían Diageo, tenían Apple, tenían cosas así, pero lo quitaron y ahora es que es principalmente comprar acciones de Brookfield con descuento y un poco de apalancamiento. Lo que ocurre es que conforme crece el fondo es más difícil comprar acciones de Partners Value y no tirarte luego semanas para vender. Entonces me gusta menos. Pero sí, entre las dos es la principal posición. Será entre un 8 y un 9% de Numantia. Es Brookfield de una forma u otra. ¿Y qué le ves a Brookfield o qué le sigues viendo a Brookfield? Porque creo que es la primera posición desde que abrió el fondo, ¿no? Si no me equivoco. Desde el principio, sí. Desde el principio. Y Brookfield, bueno, yo es que lo veo todo. Yo en las tesis, ¿cómo ordeno yo en la cartera cuál le pongo primero y cuál no? Pues siempre va por convicción, el trabajo que haya hecho yo y lo tranquilo que esté, la certidumbre, el poco riesgo que tengan los activos o la empresa y la rentabilidad esperada. Entonces, si algo tiene calidad, tiene ventajas, tengo yo mucho convencimiento y espero mucha rentabilidad, pues va para arriba de las primeras. Entonces, en Brookfield lleva bastante trabajo, pero al final son sus subsidiarias, la de infraestructuras, la de inmuebles, la de private equity, la de renovables, que sobre todo son empresas hidroeléctricas, y por encima la matriz de gestión de activos. Y, y lo interesante es que la matriz, aunque los activos sean muy duros, ¿no? Y muy terrenales, como dices tú, de los inmuebles y las infraestructuras, el negocio principal es asset light, gestión de activos, y no necesitas mucha más gente para gestionar el doble de dinero. Y Brookfield lo bueno que tiene es que la situación actual de tipos bajos les beneficia mucho, atraen muchísimos millones de institucionales que necesitan rentabilidad y donde consigues rentabilidad ahora es en inmuebles y en infraestructuras si tienes la escala y el alcance suficiente y si además, aparte del nivel financiero, tú eres el que operas a pie de obra los activos, sabes de qué van los negocios y consigues más rentabilidad que otra gestora que simplemente lo hace a nivel financiero. Y además está muy bien gestionada y sorprendentemente barata, yo creo que por la complejidad. Si tú ahora quitas el valor de las filiales, que podemos debatir si están caras o baratas, ahora mismo em, por las comisiones, eh, tanto fijas como variables de los próximos 12 meses, estás pagando 8 veces las comisiones por un negocio de gestión de activos muy bueno, de calidad, recurrente y que va a crecer seguro. Porque quizá lo que más claro ve a la gente sea el tema de las infraestructuras. Las infraestructuras históricamente han estado en el balance de los estados y ahora mismo los estados en el mundo desarrollado están hiperendeudados y necesitan o conseguir inflación o subir impuestos o deshacerse de activos. Entonces una forma es privatizar las infraestructuras y es lo que está pasando constantemente. Y en el mundo en desarrollo, pues es que está creciendo muchísimo la clase media, se están yendo a las ciudades y hace falta de todo. Hace falta ferrocarriles, hace falta torres de telecomunicaciones, hace falta tuberías, cables de fibra óptica, eh, agua, gestión de agua, de todo. Entonces hay un déficit tremendo de inversión privada en infraestructuras del orden de 3 4 trillones de dólares al año. Es una bestiada de aquí a 2040. Entonces, ni siquiera una burbuja de activos puede absorber ese déficit. O sea, hace falta muchísimo dinero. Y con que Brookfield se lleve un pedazo, pues ya crecería mucho. A la gente le asusta que ya que gestionase 200.000 millones, 300.000 millones, 500.000 millones ahora, pero yo creo que puede seguir creciendo sin problema. ¿Y qué puede salir mal? ¿Qué crees que puede salir mal en Brookfield? Porque bueno, tiene deuda, pero supongo que no tendrá recurso a la matriz. Las Entiendo. deudas están muy compartimentadas y no tiene recurso a la matriz, pero sí que es verdad que la filial que más
más te puede preocupar es la inmobiliaria. La filial inmobiliaria se llama Brookfield Properties y es la más endeudada. Tiene mucha deuda y además la matriz, digamos que la exprime quizá demasiado a base de dividendos y a base de comisiones. Cuanto más valga la capitalización de la empresa, más se lleva Brookfield en comisiones y aparte tiene el dividendo. Entonces, con la situación actual bastante problemática de los inmuebles y con esa deuda, pues yo veo un poco insostenible que siga así. Ellos como lo defienden, y tienen parte de razón. La parte de oficinas, la gente piensa que se va a ir un poco al garete por el teletrabajo, pero es verdad que conforme la gente vuelve a la oficina, si quieres mantener una oficina con las medidas actuales, necesitas más metros cuadrados por empleado. Hay muchas empresas, en España se ha visto mucho que al volver lo que han hecho es, pues si tenías despachos vacíos o una planta vacía y tal, pues expandir repartirlo a los empleados y cubrir más metros cuadrados. Pero si no lo tenías, pues o tienes que contratar más y se ha visto un aumento de la demanda en Estados Unidos de metros cuadrados de oficina en ese sentido, o tienes que decirle a la gente, oye, mira, la mitad venís y la mitad teletrabajáis. Entonces, bueno, lo de las oficinas yo no lo veo muerto, ni tampoco la tesis principal de que una ciudad siempre va a ser valiosa para interactuar y para trabajar. Pero sí que es verdad que la parte retail de centros comerciales y tal, pues ha sufrido un montón. Que puedan utilizarlo ahora como oportunidad para hacer un redevelopment, para cambiar el uso a que sean una especie de mini ciudades los centros comerciales, con parte viviendas, eh, parte ocio especializado y restaurantes especializados y supermercados y cosas así. Pues sí, sí, pero está por ver lo que van a hacer. ¿Y no opinas que lo que pasó en TK Offshore puede dañar un poco la reputación de la compañía, igual que también lo que sucedió ahora con Louis Vuitton y Tiffany's? Que este Hmm. tipo de, bueno, a ver, que al final beneficias a corto plazo a los accionistas, pagando poco o pagando menos por unos activos, exprimiendo al máximo los deals, las negociaciones, los tratos, pero quizás a largo plazo pues puede dañar un poco la reputación, que también es importante para este tipo de negocios. Digo por buscarle algún problema a la Sí, tesis o al negocio, cosas por buscarle las mejorables. cosquillas, sí, eso es un poco las cosas más polémicas. Ellos lo que dicen es que tienen siempre en la cabeza a los accionistas y los clientes, para los que gestionan el dinero, y, y a muerte con ellos para conseguirle rentabilidad. Pero bueno, luego tienes cosas como esta. Sí, lo de TK Offshore fue bastante polémico, sobre todo para los accionistas, claro, Claro. porque se lo quitaron un poco de las manos. A ver, son dueños de barcos, deberían estar acostumbrados a que les roben. Sí, a ver, el problema es que les veo cosas así polémicas puede ocurrir. Lo de los inmuebles está muy endeudado y a ver cómo lo reflotan y qué hace la matriz con ello. Aunque bueno, según mis cálculos, yo valoro Brookfield y solo un 13% de mi NAV es Brookfield Properties, ¿no? O sea que tampoco me preocuparía demasiado aunque valiese cero. Que no creo que sea así, porque son inmuebles de calidad, pero bueno. Y otra cosa que puede pasar es una subida fuerte de tipos. Es verdad que los activos que tienes pues están protegidos contra la inflación, si suben los tipos porque sube la expectativa de inflación, están protegidos por contratos a largo plazo, entonces en parte si suben los tipos, los flujos de tus activos suben de inmuebles e infraestructuras. Pero sí que es verdad que de cara a un inversor institucional que ahora no tiene la alternativa de bonos, si se puede resentir la captación de capital si se ponen los tipos en 4, 5 o 6%. Si, bueno, y luego está el tema de conseguir la rentabilidad, que sigan haciendo que sigan atrayendo talento, que sigan haciendo buenos negocios. Si lo siguen haciendo bien y consiguen rentabilidades de entre el 12 y el 15% anual en esos activos, pues hombre, aunque un institucional consiga un 4 o un 5% con un bono, pues un 12 o un 15 sigue siendo muy atractivo. Así que, pero es un poco las cosquillas que le podrías buscar a la tesis. Y bueno, antes de hablar del tema Bitcoin, hay una empresa que tienes en cartera, no sé si la sigues teniendo, supongo que sí, que es Costco,
que yo desde hace tiempo quiero ser accionista, pero por valoración la veo complicado. Bueno, no tienes mucho, creo que tienes, bueno, en la carta tenías un 1,5, por lo que estoy viendo. No sé si Pues ahora tienes así más o está. menos. Ah, sigue así, sí. Y la verdad es que me encanta el negocio, me encanta la cultura, el management, me, me encantan muchos niveles, pero el problema que le veo es la valoración. No sé qué opinas de la valoración de Costco a día de hoy. Sí, por un lado, la contabilidad es peor siempre de lo que podría ser por el modelo de negocio y por devolver siempre valor al cliente a base de bajos precios y ingresar solo lo que ganan por la membresía, ¿no? Pero aunque lo ajustes por esa realidad y por el crecimiento, sí que es verdad que la valoración es exigente. Por eso tampoco tengo un 5% del fondo, porque es que el resto es genial. El crecimiento futuro hasta donde me alcanza la vista y la excelencia en cada parte, operativa y de gestión. Entonces, pues tienes razón. O sea, estas son las típicas empresas que dices, algo hay que tener por el coste de oportunidad de no tenerla de aquí a 10 años. Y pasa con Costco, y pasa con Watsco, y pasa con Pool Corp, en la de material para piscinas y tal. Dices, vale, puedo racionalizarlo y el mínimo que yo exijo para una tesis es una rentabilidad esperada del 8% anual, incluso para las de más calidad. Cuesta racionalizarlo, pero yo creo que es posible. Sí, a ver, con Costco seguramente si inviertes a 15 años vista, pues sí que puedas tener es una rentabilidad cercana, pues eso, al 9%, por decir algo. Claro, Hmm. tienes que tener una visión de muy largo plazo y mucha paciencia también. Pero sí, la verdad es que es excelente. Claro, si inviertes a menor plazo, yo normalmente hago valoraciones para empresas muy buenas a 10 años y sí, Costco sí, a 10 años, pues sí, es el Sí, a mí problema. lo que Que puedes yo tener creo que eso. En Costco sí que tienes crecimiento por delante, tienes un modelo bueno y tienes Sí. muy bajo riesgo de valor terminal. Hay otras empresas de calidad que crecen poco, que a estas valoraciones a mí me preocuparía bastante. O sea, no es lo mismo Costco que las típicas en Nestlé, Unilever y estas cosas que bueno, sí que se han convertido más en sustitutos de bonos, ha subido mucho su valoración, las ventajas están un poco ahí eh, reduciéndose y a poco que cambies el crecimiento del valor terminal, la caída de valor es permanente y es real. O sea, eso sí que lo veo más arriesgado en este escenario de tipos bajos. Es que no solo, es que hay riesgo en todo. Hay riesgo en crecimiento, riesgo en márgenes, riesgo de que no hay nadie al mando. O sea, hombre, comparar Costco con esas empresas, Costco es mejor en todo. Y Sí. bueno, aunque ópticamente pueda estar incluso un poco más caro que algunas de ellas, pero para mí muchísimo más barato, claro, nada que ver. A ver, yo estaba encantado en 2013 en la empresa familiar poner un 5 o 10% en Nestlé a 13 veces EBIT y tranquilo con la tesis. Sí. Al principio de Numanta también estaba y de cara a la galería pues queda muy bien tener Nestlé y esas cosas en cartera, pero es que si lo voy viendo cada vez peor por valoración y por el futuro de la empresa y todo, pues hay que quitarlo. No voy a pagar 22 veces ahora eso. Sí, la contabilidad es ya muy representativa, muy buena, muy bonita y también por eso se busca. En cuanto bajan los tipos y no hay y no hay y no hay bonos en los que invertir para inversores conservadores, entonces se van a esas cosas y a mí me preocupa, la verdad. Y bueno, Nestlé aún menos mal, pero hay otras que son del estilo, pero con marcas mucho más débiles. Bueno, Nestlé también estamos hablando ya de la máxima calidad, pero luego Sí, mira, sí, los problemas que ha habido con Kraft Heinz y con otras empresas claro. que eran así, eh, que incluso eran aristócratas del dividendo y demás, que les había ido muy bien y que han acabado quebrando por los cambios de los gustos del consumidor y por la publicidad online. Claro. O sea, yo de Nestlé, por ejemplo, compro ¿cómo se llama este? Bueno, como la leche en polvo tiene un nombre para los bebés. Pues ¿por Hmm. qué? Bueno, pues me da esa confianza Nestlé.
pero para otras cosas, craft, dime tú qué más te da en la mayoría de cosas que tiene la marca de craft con la marca blanca de Mercadona, de Tesco, de lo que sea. Claro, a ver, yo tampoco digo que sean malas ideas, pero bueno, sí que la estrategia, la estrategia de cada una hay que estudiarla muy bien y es lo más sensible ahora mismo. En este momento de maduración con riesgos del modelo de negocio, pues es la clave. ¿En qué te vas a centrar? Pues en productos más centrados en la salud o o en la comida más saludable o en cosas más tirando a casi médicas o en cosas de bebés o me voy a centrar en refrescos y agua o me voy a centrar en comprar pequeñas marcas más locales, más nicho. Pues hay que verlo. Pero como en el pasado no va a ser. Como en el pasado en el que tú tenías 4 marcas recurrentes que todo el mundo tenía en la cabeza, que eras el único que tenía acceso a la publicidad por la televisión, eh, todo eso se ha acabado. Y el crecimiento constante y fuerte también. Exacto. Y pasamos a otro tema totalmente distinto. Que seguro que hay muchísima gente que está deseándolo. De hecho, yo creo que algo que deberíamos poner en el título Bitcoin, para así atraer ya más gente. Aunque solo hablemos 5 minutos de ello. Me parece bien. Ya es una pena porque a veces monopoliza un poco los podcasts y no se hablan de otras cosas. Aquí lo bueno es que hemos hablado de muchas empresas interesantes. Hmm. Bueno, ya dijiste que te gusta el Bitcoin y además últimamente lo repites, de que no tenéis Bitcoin directamente en Numantia, pero sí indirectamente a través de otra empresa. Sí, porque yo al principio, como cuando lo tuve claro para el fondo, intenté hacerlo no directamente, porque no puedes tener tu Bitcoin, no puedo tener yo o Renta 4 las claves privadas en una caja fuerte. No puedes tenerlo directamente como tal, pero sí existen cada vez más fondos que es 100% Bitcoin. Por ejemplo, existen dos en Suiza, bueno, uno en Suiza y uno en Alemania, que Suiza y Alemania por... mm, bueno, por su historia y por su cultura antiinflación y favorable al oro y estas cosas, pues entiende mucho mejor lo del Bitcoin. Y hay dos ETPs, que no son ETFs, sí, pues son como fondos de materias primas aplicado a esto, 100% respaldados físicamente entre comillas, en Bitcoin. Un ticker es BTCW, SW en Suiza, otro es el BTCE GY en Alemania, uno es de Wisdom Tree, el otro no me acuerdo, y tienen comisiones bastante bajas, es 100% exposición a Bitcoin respaldado y entonces intenté hacerlo por ahí y no es posible, no es posible, la CNMV no lo permite ahora mismo para los fondos, esas exposiciones directas. Entonces, bueno, pues lo descarté hasta que vi que empezaba a haber empresas que en su tesorería lo tenían y vi que MicroStrategy compró toda su tesorería, la puso en Bitcoin. Primero anunció que iba a recomprar acciones, compró 60 millones o así y el resto dijo, voy a hacer esto. Y fue avisando a los inversores. Y cuando lo aceptaron los inversores, luego invirtió más. Hasta ahora que tiene casi toda la tesorería con Bitcoin como activo de reserva. Y es un 33-34% de la capitalización de mercado. No es un 100, pero bueno. Entonces a mí me fastidiaba porque digo, vale, podría comprarla para tener algo en Bitcoin, pero este negocio y este gestor, ¿qué me estás contando? ¿Estos quién son? Y parece cara así a simple vista. Y luego cuando estudié, eh, me sorprendió muchísimo porque vi una empresa muy interesante con soluciones muy especializadas para empresas grandes, con la empresa en la que su contabilidad no es representativa porque están cambiando de un modelo a suscripción en la nube y además están reduciendo ahora muchísimos gastos y se han puesto la zona de marketing 100% online, han reducido viajes, reuniones y de todo. Y entonces echando cuentas, entendiendo los productos que también los estuve probando y tal y cual, y los switching costs que tienen, dije, jolín, al final estoy comprando un negocio de software bueno a solo
11, 12 veces los beneficios operativos que yo espero para 2021 y que seguirán creciendo. Y luego estoy comprando Bitcoin con un tío que lo estuve viendo cada vez más convencido que, que no lo tiene para darle el rimbombancia a la empresa y para tenerlo durante 3 meses, sino que lo tiene de verdad con convencimiento, habiendo hecho los deberes y para muchísimos años. Entonces me quedé más tranquilo. Y lo que tú dices, eso significa que indirectamente tenemos un 1, algo por ciento de Numantia en Bitcoin y son 14,5. 14,5 Bitcoin son nuestros. Qué bien. Y en Square también, ¿no? Tenéis Sí, algo, y tiene sí, un pero poco, en pero bueno, y eso no es Square casi nada, ¿no? No es va, significativo. es despreciable, es una gota en el océano. Square dijo que compraba 5 millones de dólares en Bitcoin y a lo que capitaliza ahora Square es como un 0,1%. Pero sí que es verdad que la aplicación de ellos, Cash App, tiene un servicio de compraventa de Bitcoin que cuanto mejor le vaya al Bitcoin y más se adopte, pues más comisiones genera y en los últimos resultados se ha visto que ha crecido mucho. Pero bueno, es menos. Bueno, tenéis un programa sobre el Bitcoin. Adrián, puedes mirar el número mientras doy mi speech. El número del programa sobre Bitcoin, A, que a ver, estuvimos aquí con... a ver si me da tiempo, venga. Venga, pues es un programa con Pablo Martínez, no sé si lo escuchaste. Lo he escuchado 3 veces ya. 3 veces, Oh, bueno, joder, Es el vale, número, qué bien. pero no lo busques porque me lo sé yo de memoria, es el 84. Ah, vale, gracias. Ah, sí, muy bien. sí, sí, es el 84, sí. Bueno, pues, Sí, ese hay que verle. y desde ese programa yo creo que ha cambiado, a ver, no voy a decir mucho, pero bastante la tesis de Bitcoin para mejor, porque cada año que pasa más se consolida. En los activos digitales, para mí el efecto Lindy es más sólido, o sea, no es lo mismo una empresa, yo qué sé, una charcutería de 10 años que una red social de 10 años. Está mucho más asentada, en mi opinión. Y además la estructura a nivel mundial que está ganando el Bitcoin también está evolucionando mucho, ha evolucionado mucho en muy poco tiempo. Sí, el precio ha estado plano en 3 años y ha cambiado absolutamente todo. El desarrollo que ha habido, la seguridad de la red, la claridad de qué es el que va a ganar y de cómo han fracasado los forks y de otras historias. O sea, está ya como demostrado la propuesta de valor y la seguridad y su competitividad, pero el precio es igual que hace 3 años y ha mejorado el hash rate, ha mejorado la cantidad de usuarios, de wallets, ha mejorado los desarrollos, las aplicaciones, todo a su alrededor. Y es curioso lo de Pablo porque Pablo fue el que me metió a mí también el gusanillo, porque es una cosa que cuesta mucho, que sueles descartar, en algún paso del camino lo sueles descartar, porque Totalmente. tiene muchas variables y es todo. Sistemas informáticos, programación, criptografía, matemáticas, teoría de juegos, de teoría monetaria, de todo. Y es como, ¿qué me estás contando? ¿No? Tienes que estar meses ahí estudiando. Entonces a mí cada argumento en contra me retrasaba muchos meses porque no lo entendía bien. Pero fue Pablo al final el que me ayudó, porque yo conozco el criterio de Pablo y lo que él le interesa y sus charlas de inversión en valor, de Charlie Munger, de Warren Buffett, y bueno, somos amigos, ¿no? Y en enero de 2019, en una de estas em, quedadas que tenemos nosotros en los Starbucks de Madrid, pues en enero de 2019 quedamos en un Starbucks y tal, y me dijo, mira, ahora mismo estoy solo leyendo de esto, 100% Bitcoin. Estoy obsesionado. Me ha hecho clic el cerebro con esto, igual que cuando descubrí el value investing o la economía austriaca, y no puedo leer sobre otra cosa. Entonces ahí fue un poco como en la peli de La Gran Apuesta, en la que están en el bar y dicen, ¿alguien ha vendido en corto 200 millones en bonos? Y otro, hostia, la información se va como extendiendo, ¿no? En oleadas y la gente se va dando cuenta y dice, hostia, aquí hay algo gordo, interesante. Y ahí fue cuando empecé yo. Y me da mucha rabia, porque claro, en enero de 2019 el Bitcoin eran 3.000 euros cada uno. Em, pero bueno, fue un viaje divertido, en muchos meses y de muchas noches en vela. Yo la verdad es que después del programa sigo mirando poco a poco,
no, sigo siendo un no coiner, es decir, que no tengo Bitcoin, pero veo cómo evoluciona, incluso me está entrando un poco de FOMO y además veo que a la gente le va a entrar FOMO cuando haya un catalizador, que está habiendo catalizadores. De hecho, por eso también está subiendo el precio del Bitcoin. Y no me extrañaría que, pues no sé, haya un catalizador más grande, o sea, ya lo de MicroStrategy, lo de Square, que esto se extienda a algún banco central incluso, es que no sé qué más podría pasar. No sé si has pensado también en catalizadores. Sí, yo creo que yo creo que un poco esa competencia primero entre empresas y luego puede que entre gobiernos y bancos centrales o incluso de, de quién lo adopta antes y quién lo tiene como arma arrojadiza contra los demás, ¿no? Un poco hablando también de eso, de teoría de juegos, Sí. diría que casi inevitable, pero lo más probable es que ocurra al principio con las empresas y con los millonarios también, porque en cuanto 4 o 5 personas famosas lo tengan y lo digan, muchos seguramente ya lo tengan, pero en cuanto se vaya sabiendo, pues seguramente suba más el precio. Y es que tienen un problema muy grande las empresas ahora, porque muchas están con muchísima liquidez y poco a poco se están dando cuenta de que la verdadera inflación es mayor de la reportada a nivel de consumo y que lo necesitan. Entonces, el de MicroStrategy ha sido un poco el pionero porque es el fundador, porque puede hacerlo, porque lo ha entendido muy bien y muy rápido en cuestión de meses y porque también en cuestión de meses ha conseguido movilizar a su empresa a nivel de regulación, de auditoría y tal, y lo ha montado. Pero eso una empresa normal le va a llevar años. Y claro, esto es también, ahora no sé qué modelo mental sería, si sería casi una reacción en cadena que explota y empieza a tirar esto para arriba y la gente que está dentro es difícil que venda, que esa es otra. Los que están ahora son la mayoría holders duros, no sé cómo Claro, es definirlos. que ya, a ver, es verdad que esa prima monetaria del bien que sea, el modelo mental es un poco el efecto red, ¿no? Nos sirve a todos porque todos lo tenemos, pero también es verdad que las cualidades monetarias son objetivas y tú, siendo un extraterrestre viendo desde arriba la historia de la humanidad, fijándote en las cualidades monetarias de los distintos activos, podías predecir casi con total seguridad que acabaría siendo el oro la principal reserva de valor o el dinero mundial, solo por sus características objetivas, porque son valiosas para la gente y porque tiene sentido que sean valiosas ciertas características. Pero ahora mismo em, sí que podrías ver que la gente cada vez tiene un mayor convencimiento y un mayor conocimiento de lo que es Bitcoin y entonces la edad de los Bitcoins está aumentando. Digamos que están más tiempo en tesorería como inversión a largo plazo sin moverse como reserva de valor, porque la gente entiende que un activo en proceso de monetización no tiene sentido gastarlo ni moverlo. Entonces, eso está haciendo que la oferta se limite mucho. La gente no vende porque está muy convencida y tras el halving hay muchos menos bitcoins en disposición de los mineros y en los exchanges también está cayendo cada vez más el número de bitcoins. Entonces ahora está llegando al punto en el que si aumenta la demanda, nadie te va a vender y va a tener que subir el precio mucho. Bueno, nada, no voy a comentar nada más porque si no vamos a hablar mucho de Bitcoin. Recomendamos el programa con Pablo. También me gustó mucho una entrevista que hiciste en tu canal de YouTube. No tienes muchas, pero son muy interesantes. Una que fue en el Halving con Adolfo Contreras y Manuel Polavieja. Muy, muy buena, si os Hmm. interesa este tema y además más actualizada con tema de Bitcoin, también con tema filosófico. Aunque bueno, es que son el de Pablo fueron casi 3 horas, el tuyo 2 horas y pico, y se hacen cortísimas, porque Sí, es un tema ultra complejo. es que lo de Bitcoin no se puede resumir. Son muchas Sí, cosas, sí. muchas de ellas muy nuevas, tiene muchas derivadas y no acabas nunca de ponerte al día ni de flipar con lo distinto que es esto y con lo interesante que es esto. Entonces yo sí que recomendaría el podcast vuestro con Pablo, recomendaría
Bueno, el vídeo mío con Manuel Polavieja y Adolfo está bien, pero Adolfo también tiene un podcast en Rankia con Juan Such que se llama Bitcoin como posible oro 2.0 y alternativa al dinero fiat, que también está muy buen resumido. O sea, como el de Pablo, pues un poco más resumido en 2 horitas, 120 minutos, está muy bien también. Pero vamos, que te puedes ir por las ramas por donde quieras. O sea, yo estuve una semana entera, estuve solo con criptografía de curva elíptica. Ahí, matemática dura. Uf, que ese es otro tema, el tema de la seguridad, que hablan de los ordenadores, ¿cómo se llaman? Cuánticos. Eso, cuánticos. Bueno, no nos vamos a meter, alto, se acabó, Mm, porque si no, vale. esto Sí. seguimos con el Además, tema indefinidamente. Adrián, sí. ¿cuántos bitcoins tienes? ¿Estás Eh, minando bitcoins? no, ¿En eso Adriatic es, minan eso bitcoins es o media tiene falsa. todo menos bitcoin? Eso yo lo llamo el fake mining. Eso es fake mining, no. La minería es súper interesante. Adolfo controla mucho y la parte energética es muy interesante. Repito, fake mining. No hay excavadoras. Además, no es porque lo hayamos hecho nosotros, pero el vídeo de el podcast con Pablo es de los mejores recursos sobre Bitcoin que hay en español. No es porque lo hayamos hecho nosotros, ¿eh? Yo creo que sí, sí, sí. Lo vuelves a ver y siempre te das cuenta de cosas nuevas o te lleva a cosas nuevas. Sí. Dicho esto, errores. Un gran error que cometiste recientemente y nos dijiste que era el que querías comentar. Rolls Royce, que se ha ido literalmente a tomar por culo. Sí. Bueno, errores, ¿cuánto tiempo tenéis? Eh, Bueno, tampoco ha habido tantos, ¿eh? errores. A ver, sí, yo quería comentar el de Rolls Royce porque tampoco era mucha posición en el fondo y la vendimos relativamente pronto. Ha supuesto una pérdida, sí o sí, una pérdida. Podría buscar cuándo la vendí y cuánto era la pérdida, pero bueno. Y se ha seguido desangrando más y más y más. Y es que en el Rolls Royce, pues ha cambiado todo. ¿La tesis cuál era? Pues que llevan 5 años vendiendo casi a pérdida o sin beneficio motores nuevos de avión para conseguir llegar a ese punto en el que los ingresos por mantenimiento te van generando flujo de caja libre, ¿no? Había sido como una inversión como para fastidiar la contabilidad en el pasado y ahora sí va a empezar a ver los frutos. Tenían una pequeña polémica a nivel de ingeniería de algunos de los motores, pero al margen de eso, la tesis cuál era, que poco a poco se iría viendo cómo iba llegando a los 1.000 millones de flujo de caja libre y luego los 2.000 y luego los 3.000 millones. Y entonces estudiándolo así, pues parecía bastante barata. ¿Qué ha ocurrido? Pues que con la pandemia, ventas de motores nuevos, nada. Los líos legales que tenías y problemas de motores los sigues teniendo. Y ese flujo recurrente por mantenimiento de ingresos dependía de las horas de vuelo por avión. Y eso también se ha hundido. Entonces, vamos, te has quedado en bragas y se ha hundido. Y ha tenido que ampliar capital y un desastre. Pero bueno, claro, digamos que este no fue un error de tesis, sino que fue algo que sucedió. Claro, tampoco puedes, Sí, siempre a ver, pasan cosas inesperadas, por eso hay que diversificar también. sí, también podrías decir que, bueno, te podrías haber dado cuenta de que las pandemias en realidad como esta no son un cisne negro, sino que antes o después iban a pasar, lo que pasa es que no sabías cuándo, entonces no es algo 100% inesperado y, y te lo has comido. Pero bueno. Bueno, a ver, pero también puedes tener en cuenta que seguramente haya un terremoto por la zona de San Francisco Hmm. y bueno, entonces no vas a dejar de invertir en empresas de San Francisco, empresas tecnológicas Sí, que tengan allí la sede, ¿no? pero bueno, a ver, yo en San Joe invierto teniendo en cuenta que puede haber problemas con desastres naturales, pero en esta, vamos, ni me lo esperaba, algo así, que hundiese tanto el tráfico aéreo. ¿Y algún errorcillo más que haya por ahí? De Errores, omisión. Bueno, de omisión siempre comentas varios en las cartas. sí, sobre todo en las caídas de marzo, había varias que estuve a punto de apretar el botón y, por ejemplo, con Wayfair, que es una especie de Amazon, pero de muebles y tal en Estados Unidos,
y ha sido increíble porque ahora vale 13 veces más que en marzo. Una pasada. Aproveché Carvana y SoftBank y algunas más, pero esta se me escapó. O con Ocado o Etsy, que también me gustaban, pues ahora valen el triple, cosas así. JD quizá la vendí algo pronto, pero bueno, también estoy contento por dónde lo reinvertí y por qué lo vendí. Hubo una cosa curiosa, y es que de trabajar yo en la aseguradora, pues también iba entendiendo cada vez mejor el modelo de negocio, la propuesta de valor de los brokers de seguros. Y estudiándolos, pues un poco por rumorología me di cuenta de que era muy probable que se diese la compra de Willis Towers Watson por parte de Aon. Y digo, bueno, tengo una empresa que tengo a una valoración que me gusta, que probablemente la Open y luego puedo invertir en Aon. Y bueno, y es una especie de una operación de arbitraje de fusiones y adquisiciones esperada, pero que no me importa esperar. Y resulta que tuve razón y no sirvió de nada, porque cuando Aon anunció la fusión, estábamos en plena caída del mercado. La fusión lo que hacía era dar a los accionistas de Willis acciones de Aon, que no paraban de caer. Así que tuve razón y me lo comí igual. Y no sirvió de nada. O sea que ha pasado de todo. Luego en una empresa como Mayesco la teníamos, al final la vendí y a los pocos meses anunciaron la compra y subió un montón de que la adquiría un fondo de private equity. Así que, en fin, ha pasado de todo. Bueno, pues con esto yo creo que podemos dar por zanjado toda la parte de inversión. Y vamos a hablar un poco, ya que tú pues estás bastante versado también en economía, situación macro en general. Estados Unidos, China, Europa y un poco más en concreto en España. Post-virus. Vamos a Hmm. suponer que el año que viene, lo de la pandemia, pues sale una vacuna, se va regenerando. ¿Cómo va a ser ese mundo post-virus? ¿Cómo vamos a quedar? Bueno, yo creo que la situación de España es la peor, la más frágil. Ahora mismo estamos entre la espada y la pared porque tenemos muertes por un lado y concursos de acreedores y cierres y quiebras por otro. Y España es un país creo que la mayoría de las empresas, por número de empresas en España, eran hoteles, bares y talleres. Creo que eran el 70%, una bestiada. En España es lo que hemos hecho. Entonces, esos negocios tienen muchos costes fijos y en un bar o en un restaurante, pues tienes el alquiler, tienes el producto, tienes los sueldos y necesitas tener X comidas y cenas y gasto para que lo último sea lo que te da el beneficio. Pero si te cae un 30% la demanda, no te cae un 30% el beneficio. Entras en pérdidas y te vas a la mierda, ¿no? Entonces, ahí estamos bastante mal. Y los estados también en Europa. Si todo se recupera, pues ya te digo, estos negocios con mucho apalancamiento operativo, pues como las aerolíneas también, igual todo se va recuperando, pero pasan 5, 6, 7, 8 años hasta que de verdad se recuperan y entran en beneficios. Entonces eso va a ser duro. Y seguramente los estados ahogados querrán salir de esto o con más inflación, no se sabe cómo, o lo más probable, subida de impuestos a lo largo y ancho de toda Europa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos vamos a vivir? ¿A dónde escapamos? Pues no sé, nos vamos a Andorra todos. Sí. Ahí está, eso es lo que quería oír. Nos vamos a Andorra como hacen los youtubers, Ahí está. La los pregunta de jóvenes, Paco era para eso, era para obligarte a decir eso. Y te lo iba a los retorcer jóvenes de luego la ahora. pregunta si no llegas a decirlo. No, ya Es que es lo veo bastante mal porque no se puede salir de una crisis con más impuestos, pero es que los estados es lo que van a hacer. Entonces está la cosa difícil. entonces tú eres pro Andorra, no eres pro Portugal ni Chipre, Suiza. A ver, si el patrimonio aún igual no llega al nivel de Suiza, Bueno, pues en Portugal también. está bien. Yo voto también por Portugal. Y por traer la política portuguesa aquí, yo también lo firmo ahora. O sea que, bueno, también es una opción. Creo que ahora no. Los incentivos que habían para la gente que se iba a vivir allí los primeros años, menos impuestos y tal, creo que ya no es así, ¿no? Que lo iban a cambiar dentro de poco. Creo que
pasaron del 0% al 10% o algo así. Porque había muchos millonarios que se iban para Portugal por eso. Uf, es que esta discusión la tuvimos Paco y yo en Sevilla. Sí, cierto. ¿Qué pasará en el futuro de Portugal? A ver, a mí a veces me cuentan cosas de estas y de países y tal, porque claro, como tengo muchos amigos y conocidos que sí que son bitcoiners, que por cierto no hay bitcoin suficientes para cada millonario en el mundo, ni siquiera para cada millonario en Estados Unidos, pues ellos te suelen contar muchas cosas de no me fío de los estados, no me fío de España, dónde me iría y tal, y a veces te hablan, hay algunos que ya están en Malta, por ejemplo, algún bitcoiner famoso, y mm, o, o alguna vez me pasaron algún artículo de países en los que puedes conseguir la ciudadanía a cambio de X dinero para el Estado o de comprar una casa de tanto valor. Pero vamos, que tampoco me ha interesado mucho y no me acuerdo mucho de los países. Se habla de Malta, se habla de Chipre, se habla de islitas que hay por ahí. Y aquí cerca, pues está Andorra y Portugal, ya te digo, parece que ya no es tan buena Buah, idea como antes. es que el tema es que Paco y yo nosotros somos pesimistas con Portugal, porque Mm. no creemos de que pues, sean capaces, o sea, ¿qué va a pasar como en España? Que aunque hagan cosas bien, van a pasar unos años y enseguida van a volver al ritmo de antes. Ya. Bueno, hay dos teorías. La otra teoría, yo estoy en el medio, porque puede ser que Portugal, que ahora es, digamos, el vecino pobre, sea como Irlanda y Reino Unido, que se convierte en el vecino rico, o como Chile y Argentina. También puede ser. No sé, yo estoy ahora en el 50%. ¿Qué opinas, M? Mm, pues no lo sé. Yo creo ¿Te vas a que Andorra para asegurar? a ver, Eso. yo creo que mejor que España van a estar. O sea, han conseguido darle la vuelta bastante bien a la deuda pública, al gasto público, algunas cosas que, bueno, pueden estar en el margen mejor, pero tampoco es que sea un paraíso. Y además es que a nivel de precio de los alquileres y de las viviendas, también, como hay mucha gente que se ha ido yendo a zonas concretas, pues habían crecido bastante. Bueno, no lo sé. Si vais por allí me contáis. Eso. Tenemos amigos bueno, yo tengo en Chipre, en Andorra, en Portugal, así que bueno, que vayan experimentando ellos y que nos comenten en el futuro. Bueno, M, vamos con las preguntas finales, si te parece. Ya llevamos casi 1 hora y media, ya le hemos dado al público su sesión de análisis de inversión y ahora vamos a hablar de unas preguntas que no te hicimos la primera vez porque aún no estaban en las preguntas tipo que tenemos, que Hmm. son preguntas rápidas y empezamos con un deportista o un equipo histórico de cualquier deporte. Un deportista o un equipo histórico. Sí. Mm, ahí me has pillado. Igual voy a tirar por la nostalgia, por la época en la que me gustaba ver el baloncesto, la ACB, la NBA y tal. Igual tiro por los Lakers en baloncesto. ¿Los Lakers de Magic Johnson o cuáles? Em, digamos que los Lakers de la Mamba Negra. Sí, el Bueno, de Kobe y Shaquille. claro. Es que yo soy más viejo. Sí, cuando yo lo veía aquí en la CB, pues estaba estos Dueñas y estaba Gasol y estaban todos estos y había Sí, claro. y Navarro y tal y seguíamos los partidos y bueno, esa época. Artista. Eh, artista voy a tirar también por la niñez y me voy a quedar con Leonardo da Vinci, que desde que vi un vídeo de niño y lo rayé 1000 veces con la historia y con los inventos que hacía, con los dibujos que hacía, con la historia de la estatua, con esto y con lo otro, siempre me fascinó. Luego he tenido muchos muchos libros de él y me quedo con Leonardo da Vinci, de artista. Un empresario. Un empresario, me gusta, un empresario duro. Sí, Eh, tú di uno de los buenos.
Un empresario. Ah, esto es difícil. Esto es difícil. Qué difícil. Bueno, me voy a quedar con mi abuelo, que en paz descanse ya. Adolfo Pelayo se llamaba, que empezó de peón, de obrero en Baracaldo y acabó eh, construyendo edificios enteros y haciendo su pequeño imperio cántabro. ¿Filósofo o pensador? Filósofo o pensador. Que no se me vaya mucho la pinza. A ver, aquí hemos Eh, escuchado ya de todo, ¿eh? O sea, se te puede ir la pinza como quieras. Uf. Ah, ahí me pillas un poco. Ahí me pillas un poco. Puede ser muy raro, ¿eh? O sea, aquí ya te digo que nos han dicho cada cosa. Sí, ¿no? ¿Cómo se llamaba este hombre de este libro que tengo por aquí? Espera que me sale Joe Dispenza, pero no es Joe Dispenza, es un tío un poco más raro. Greg Simmons. Greg Simmons. ¿Y sobre qué trata? Es un poco. Es un poco casi místico, pero bueno, es que hay unos de estos, uno se llama Joe Dispensa, y si te interesa un poco el cómo desarrollar el cerebro, cómo funciona y tal, todas estas cosas, pues tiene libros interesantes, pero digamos es un poco más de casi de desarrollo personal, pero que a veces tiene ideas interesantes en cuanto a cómo funciona el cerebro y cómo mejorar un poco en tu día a día. Venga, pues un sitio para comer y qué pedir en ese sitio. Esa es buena. Esa es buena. Y no valen los helados de Regma, ¿no? Eh, un sitio para comer. Pues. Pues yo creo que voy a decir uno de aquí de Santander. Uno de aquí de Santander. Una Y comida del norte. igual luego haga alguien de aquí o de la familia que me escuche y tal me mata porque me dice, pero ¿cómo no dijiste este o este otro? Pero bueno, hay un sitio en Santander que se llama El Serval, un restaurante, que ahí siempre me gusta mucho tanto tanto los woks que hacen de verduras como la carne, sobre todo de caza o los solomillos, pero en el Serval, en Santander. Bueno, estoy mirando 4,6 estrellas en Google Maps, calle Andrés del Río 7. Hmm, Pero bueno, va a estar cerrado esta semana, supongo. Así Pues que, seguro, sí. o este mes, por lo menos en Galicia, va a cerrar todo. A saber cuándo ¿Manda para llevar o no? No, no, estos no. Igual tiene que adaptarse este mes. Bueno, ya veremos. Si no, más adelante, No, ya lo ahora sabes. a veces hemos tirado de un restaurante en Santander que se llama Cañadío, que también da muy buena comida y que sí que lo hacían bien y te lo mandaban para llevar. Y ahora creo que lo vi ayer en el Facebook que han cerrado también, o sea que nada. Todo se va a pique. No que han cerrado para siempre, sino que les Ya, han ya, ya. hecho cerrar, ¿no? Un videojuego. Un videojuego. Pues también me iré a mis mejores momentos con amigos, infancia, adolescencia, jugando a la PlayStation 1 o algo así. Pues o en el ordenador. Yo creo que lo que más he jugado ha sido de la PlayStation al Crash Bandicoot 3 y al Dragon Ball Final Bout y al Tekken. Y luego del ordenador, sobre todo de estrategia, jugábamos mucho al Imperium y al Praetorians y cosas así. Buenas elecciones. Una canción. Mm, una canción, quizá me quedo con bandas sonoras que me gustan mucho. Por ejemplo, la canción de La Comarca, de la banda sonora del Señor de los Anillos o la del Hobbit. Ujú. Y por último, película. Película.
Película. Película. Siempre me gustó mucho la de Alejandro Magno. Mm, pero bueno, alguna así más reciente, no sabría decirte. La que Solo quieras, puede ser no una. te Sí, preocupes. película para siempre. Bueno, pues me quedo con la de Alejandro Magno, ya está. Y terminamos con las últimas preguntas que siempre hacemos. ¿Qué has aprendido este último año? Pues, pues como a mí me interesa mucho el tema de las ventajas competitivas y le doy muchas vueltas a qué es lo que hace que las empresas perduren y tal, pues yo creo que lo que más he aprendido ha ido por ahí, a este modelo mental de empresas que perduran y prosperan, pero que es por las personas y por la cultura de las personas y no tanto por características así de fundamentales de las empresas o de los gestores. Y, y sobre todo eso, ventajas que se han ido erosionando, entender un poco cómo, por qué ha pasado en las empresas así de consumo empaquetado o de alimentos, y otras nuevas que surgen, pues como costes de cambio en todas estas herramientas nuevas de software en la nube empresarial que se quedan incrustadas en el día a día de las empresas, ¿no? Y generan hábitos. Pues por ahí estoy yendo, intentando entender cada vez más esas nuevas ventajas digitales. ¿Y qué estás aprendiendo o intentando aprender en estos momentos? ¿O tienes pensado aprender? Porque bueno, que estás comentando que esto lo estás intentando aprender y en el futuro, ¿alguna cosa más que tengas como objetivo seguir aprendiendo? Tengo un poco pendiente todo el tema de secuenciación genética y edición genética, porque siempre que me he metido con empresas farmacéuticas, al final lo he dejado porque he llegado al punto de no lo entiendo para estar convencido y al nivel de moléculas y de biosimilares y de todo eso. Pero lo otro, yo creo que podría entenderlo mejor y es interesante. Además son empresas un poco todavía muy pequeñas y que pueden tener mucho por delante de edición genética y de secuenciación. Me gustaría meterle, me gustaría meterle más tiempo a eso. Y de Bitcoin también me queda mucho por aprender. Yo creo que si tienes un poco el bagaje necesario y juntas algunas disciplinas, puedes estar rápidamente en el top 1% todavía, que lo entiende o que mejor lo entiende, pero se puede profundizar mucho. Bueno, yo creo que esto es todo. Ha estado súper bien. Yo creo que además ha estado muy bien porque te hemos dejado ya, has podido hablar de muchos temas así concretos y muy chulos. Yo he podido hablar de minas, Paco puede hablar de Bitcoin. Todos estamos contentos. Sí, cierto. Te compraremos, desde Tesla te compraremos cobre, sobre todo. Yo os vendo lo que necesitéis. Muy bien. Níquel sobre todo. Ahí Mucho hay níquel. níquel verde que está plantando Sí, Adrián. sí. Níquel verde te puedo vender el que quieras. Bueno, M, pues eso, muchísimas gracias. Te cedemos el micrófono por si tienes que decir, una despedida, algo que comentar más a nuestros oyentes antes de terminar. Pues nada, que muchas gracias a vosotros con todo lo que hacéis, que siempre estoy muy cómodo aquí con vosotros, que siempre que ibais a Madrid, pues intentábamos quedar. Ahora estando en Santander y con esta situación es más difícil, pero seguiremos debatiendo cosillas, compartiendo cosas y invirtiendo. Adelante. Porque no puedo, pero yo iría a Cantabria a verte, sin problema. Que a mí Cantabria me encanta. No, vente y te enseño la cantera. Ah, fantástico, fantástico. Ya tenemos excusa. Y además tenemos que hacer quedada cántabra, que nunca la hemos hecho. Te subes a la Los oyentes del excavadora, podcast. soltamos un par de voladuras ahí. Ah, sí, señor, sí, señor. No, pero sí que va a haber que cuando pase todo esto, igual algo por ahí en el norte, tipo País Vasco, Cantabria, igual acabamos haciendo algo. Caliza dura. Bueno, Adrián, ¿algo más que añadir? No cintuad. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el podcast tanto como a nosotros y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que si te ha gustado le des las 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que le des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo
y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.